¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos características similares a las de nuestros familiares? Como por ejemplo, el mismo color de cabello que tiene mamá, la barbilla partida como tiene papá, o inclusive algún color de ojos igual que el de nuestros abuelos. Bueno, esto se debe gracias a una gran macromolécula que se encuentra en el núcleo de todas nuestras células llamada ácido desoxirribonucleico. Esta macromolécula tiene la capacidad de guardar en ella la información genética que viene desde nuestros progenitores hacia su descendencia. Esta va a realizar determinados procesos que va a permitir que esta información genética se siga pasando de generación en generación. El ácido desoxirribonucleico, o también abreviado como ADN, es un ácido nucleico, es decir, un compuesto orgánico que forma nuestras células. El ácido nucleico está formado de un grupo fosfato, un azúcar o una pentosa y una base nitrogenada. Ahora bien, como mencioné, el ADN se va a encontrar dentro de todas nuestras células. Un segmento de ADN va a corresponder a un gen, quien va a ser el portador de la información hereditaria. Cada gen va a tener una información determinada que puede o no pasarse a la descendencia. Para que la información hereditaria que porta el ADN pueda ser pasada a la descendencia, van a tener que ocurrir ciertos procesos en el mismo. El primero, y el que vamos a estudiar hoy, va a ser la replicación del ADN, que como vemos en el video, va a constar de la formación de nuevas cadenas de ADN a partir de la cadena madre o de la cadena molde original. Para estudiar en detalle el proceso de replicación, primero debemos estudiar la estructura del ADN. Si la observamos bien, vamos a verle un parecido a una escalera caracol. Recordemos que el ADN es un ácido nucleico formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. En la estructura, las bases nitrogenadas se van a complementar y van a estar unidas a través de puentes de hidrógenos y observemos que van a ser los escalones de la escalera. Por el otro lado, la estructura van a ser las hebras del ADN que van a estar formadas por el azúcar y el fosfato. Estas hebras van a ser antiparalelas porque se van a dirigir en sentido opuesto. Mientras que una va a tener un sentido de 5' a 3', la otra va a tener un sentido de 3' a 5'. Si observamos en detalle esta imagen, vamos a ver el proceso de replicación un poco más acelerado. En primer lugar, tenemos la cadena de ADN original, que vamos a ver cómo se va a abrir y se va a ir formando las dos nuevas cadenas. En este momento van a aparecer muchas enzimas, por eso vamos a ver muchos colores. Y por último, cómo la cadena de ADN original termina en dos nuevas cadenas de ADN, en estas dos nuevas cadenas hijas. Para analizar lo que es la replicación más en detalle, debemos entender las enzimas que van a participar y qué es lo que van a hacer en este proceso. Principalmente la helicasa va a ser quien va a romper los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas y va a ir separando ambas cadenas. La tropoisomerasa, que va a estar por delante, va a evitar que se vaya enrollando lo que es la cadena de ADN. El ADN polimerasa va a añadir nucleótido por nucleótido hasta formar la nueva cadena. La primasa va a brindar los nucleótidos iniciadores o los cebadores, también llamados primer, para que la ADN polimerasa pueda añadir los nucleótidos de ADN. Y la ligasa lo que va a hacer es unir los fragmentos de Okazaki, que luego los estudiaremos bien. Ahora sí podemos hablar de replicación de ADN. Empecemos por la iniciación. Una vez que la helicasa comienza a desenrollar la doble hélice de ADN rompiendo los puentes de hidrógeno, se va a dar lo que es la burbuja de replicación. Acá la RN primasa
va a actuar de primer conservador añadiendo los primeros nucleótidos. A partir de allí, la ADN polimerasa podrá sintetizar la nueva cadena de ADN. ¿Qué pasa? Se descubrió que la ADN polimerasa solamente sintetiza de manera uniforme en sentido 5' a 3', por lo que esto sería una cadena adelantada. En la cadena de sentido contrario, iba a necesitar de varios primer o cebadores para poder así ejercer su trabajo, lo que se iba a dar mediante fragmentos. Estos fragmentos, denominados fragmentos de Okazaki en honor a quien los descubrió, luego iban a ser unidos por la enzima ligasa y la ADN polimerasa va a sustituir estos fragmentos por nucleótidos de ADN. Esta sería la síntesis de cadena. Sin embargo, también se descubrió que a veces ocurrían pequeños errores, se añadían nucleótidos que no iban, por lo que la ADN polimerasa tenía la capacidad de retroceder y resolver estos errores, añadiendo así el nucleótido correspondiente. Así, todo el camino hasta formar las dos nuevas cadenas hijas. Observemos algunas ilustraciones. Empezando con la iniciación, vamos a observar cómo la helicasa actúa desenrollando la cadena de ADN, logrando así el origen de replicación o también la burbuja de replicación. Una vez lista la burbuja de replicación, la ARN primasa empezará a añadir los primeros nucleótidos iniciadores, primer o cebador. Así la ADN polimerasa empezará a sintetizar las dos nuevas cadenas de ADN. Pero recordemos que como la ADN polimerasa solamente sintetiza en sentido 5' a 3' de manera uniforme, va a haber una cadena adelantada, quien va a ser elaborada continuamente, y una cadena atrasada mediante fragmentos de Okazaki que va a necesitar de varios iniciadores o cebadores. Aquí la demostración. Así llegamos al fin de la replicación semiconservativa propuesta por Watson y Crick, donde a partir de una cadena de ADN original o de ADN molde se originaron dos cadenas hijas. Sin embargo, como mencioné, para que la información hereditaria pueda ir pasando a la descendencia, se necesitan de más procesos, entre ellos el de transcripción y de traducción, que se verán más adelante. Así llegamos al fin de nuestro video. Espero que te haya servido. Muchas gracias por tu atención.